¿Y si el mayor misterio criminal de Estados Unidos por fin tuviera una respuesta? Desde un salto en paracaídas a más de 3.000 metros hasta una confesión familiar que rompió 54 años de silencio, Dot Hoy te revelo cómo un youtuber descubrió quién fue realmente D.B. Cooper, el hombre que humilló al FBI y se esfumó sin dejar rastro. ¿Cómo pudo un hombre llevar a cabo con éxito un atraco que dejó a los estadounidenses atónitos y a las fuerzas del orden frustradas con un misterioso paracaídas y un investigador persistente? Todas las pruebas apuntan a un solo hombre. La verdad finalmente está saliendo a la luz, Dot, pero retrocedamos a cómo empezó todo. La víspera de Acción de Gracias de 1971. Era la víspera de Acción de Gracias de 1971, Dot. El aeropuerto estaba lleno de gente con prisas por llegar a casa, y el vuelo 305 era solo un corto viaje de Portland a Seattle. Nada sofisticado, nada fuera de lo común. Pero en algún lugar entre la fila 18 y la cabina, un hombre con traje oscuro, corbata de clip y gafas de sol, estaba a punto de convertir un simple vuelo en uno de los mayores misterios sin resolver de la historia de Estados Unidos. Dot dijo que se llamaba Dan Cooper, un tipo normal en la fila para un vuelo corto, excepto que no lo era. El vuelo 305, un Boeing 727 operado por Northwest Orient Airlines, solo debía estar en el aire 30 minutos, y eso era todo, Dot, pero a mitad de ese corto viaje ocurrió algo que nadie a bordo podría haber predicho. Cooper, tan tranquilo como siempre, le entregó una nota escrita a mano a la azafata. Ella sonrió cortésmente, pensando que era solo otro hombre solitario dándole su número. La guardó en su bolsillo. Fue entonces cuando Cooper se acercó y susurró algo que cambió la historia de la aviación estadounidense para siempre. Señorita, mejor mire esa nota. Tengo una bomba. En ese instante se quedó paralizada. Cooper había expuesto sus exigencias en la nota. Quería $200 en billetes de 20, 4 paracaídas y un camión cisterna esperando en la pista de Seattle. Y si no los conseguía, haría volar el avión por los aires. Y no parecía un farol, porque cuando la azafata dudó, abrió el maletín lo justo para revelar lo que parecían cartuchos de dinamita conectados a una batería. La azafata parecía tranquila mientras asentía y se dirigía tranquilamente a la cabina como si estuviera haciendo su ronda habitual. Se deslizó en la cabina e informó al piloto, William Scott, quien inmediatamente informó al copiloto y al ingeniero de vuelo. En ese momento, no tenían ni idea de con quién estaban tratando. ¿Era este tipo un exmilitar? ¿O la bomba era real? ¿Se trataba de algún tipo de maniobra política? Desde allí, el piloto comunicó por radio un código de secuestro al control de tráfico aéreo que activó las alarmas en tierra. Y en cuestión de minutos, el FBI fue notificado. Esto se convirtió en un caso federal. Para cuando el vuelo 305 aterrizó en Seattle, el FBI ya había entrado en acción. Los pasajeros fueron desembarcados sanos y salvos del avión, completamente inconscientes de que acababan de formar parte de lo que se convertiría en el secuestro más legendario de la historia de Estados Unidos. Se entregó el dinero, los paracaídas, y con solo una tripulación mínima a bordo, el avión despegó de nuevo bajo las instrucciones de Cooper, rumbo al sur, hacia México, para luego sobrevolar los densos bosques del estado de Washington. Mientras la lluvia azotaba el avión y el viento aullaba a 320 kilómetros por hora, D.B. Cooper abrió la escalerilla trasera y saltó alrededor de las 8 p.m. Y así desapareció. En un instante, D.B. Cooper estaba en el asiento 18C, y al siguiente caía a 3.000 metros de cielo negro, como la nieve con una bolsa llena de dinero atada al pecho, y solo la noche para salvarlo, Dot. Pero lo que no sabía era que, antes de saltar, se había dejado la corbata que se había quitado. La tripulación aterrizó el avión en Reno con las manos vacías. Cooper había saltado en algún lugar sobre el espeso bosque de pinos cerca del río Washougal, en el suroeste de Washington, y el FBI no tenía ni idea de por dónde empezar. Por la mañana, la búsqueda estaba en pleno apogeo. Cientos de agentes, policías estatales, paracaidistas, helicópteros, sabuesos peinaron cada centímetro de bosque que pudieron encontrar. Recorrieron las riberas de los ríos y los pequeños pueblos, pero no encontraron ni una sola huella de bota, ni un trozo de tela, ni siquiera una ramita rota que pudieran rastrear hasta él. Era como si el hombre se hubiera fundido entre los árboles. Y para colmo, los medios se equivocaron en un detalle crucial.
¿Cuál? Su alias Dot. El nombre en su tarjeta de embarque era Dan Cooper. Pero cuando la historia circuló por los medios, hubo un error con el nombre del secuestrador. Y así, Dan se convirtió en DB y DB Cooper, tan unidos como una lapa, que el FBI siguió cada pista que recibía. Se investigó a más de 1000 sospechosos. Un hombre incluso confesó en su lecho de muerte. Pero resultó que simplemente se sentía solo y buscaba atención. Ningún ADN recolectado, ninguna de las muestras de escritura, y ni siquiera las facturas de rescate arrojaron pistas sólidas. Bueno, excepto una Dot. Un inocente viaje de campamento resultó ser un punto de inflexión para el FBI, ya que una pista sólida finalmente se convirtió en una de las razones para reabrir el caso. Casi una década después, 9 años después, cuando el drama se había calmado un poco, un niño de 8 años que acampaba con su familia encontró algo extraño enterrado en la arena junto al río Columbia. Eran 3 fajos de billetes de $20, podridos y dañados por el sol, pero aún atados con gomas elásticas. Les pareció extraño y alertaron a la policía. Tras una serie de investigaciones, el FBI se involucró en el caso y confirmó que los números de serie de los billetes coincidían perfectamente con el que llevaba el hombre que habían buscado con tanto ahínco. Esta era una pista, y probablemente suficiente para reabrir el caso. Dot fue la primera y única pista física que Cooper dejó y planteó más preguntas que respuestas. ¿Murió en la caída y el dinero fue arrastrado río abajo? ¿O lo dejó allí solo para fastidiar a los federales? El FBI, aún persistente, reanudó la investigación. Los equipos registraron la zona de Tinabar, buzos recorrieron el río Columbia y analistas forenses examinaron el dinero en busca de pistas. Pero después de todo eso, no encontraron nada. Ni paracaídas, ni equipo, ni cuerpo. No había rastros de Cooper. Solo 3 fajos de billetes de $20 encontrados por un niño pequeño y miles de nuevas preguntas sin respuesta. A pesar de ello, el caso permaneció técnicamente abierto durante décadas. El FBI lo mantuvo en los registros como un caso activo pero sin resolver. Pero para 2016, el FBI había agotado todos los ángulos y finalmente decidió cerrar oficialmente el caso después de 45 años, archivándolo como uno de los mayores crímenes sin resolver en la historia de Estados Unidos. Dot, pero aunque la pista se hubiera perdido, en algún lugar, alguien estaba a punto de revelarlo por completo. Un descubrimiento que nadie vio venir. Mientras los federales investigaban a fondo, buscando pistas que finalmente pudieran revelar o conducirlos a la verdadera identidad de D.B. Cooper, otro hombre entre bastidores también estaba llevando a cabo su propia investigación. Dan Grider, capitán de aerolínea comercial retirado con más de 24 horas de vuelo, es un youtuber con un canal en el que habla sobre volar aviones y todo lo relacionado con eso. Dot. No fue una sorpresa descubrir que se interesaba por el caso de D.B. Cooper, y por alguna razón no podía dejarlo pasar. Incluso después de que el FBI lo desistiera, pasó años estudiando bitácoras de vuelo, mapas del terreno, velocidades del viento y archivos del FBI que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. Recreó escenarios de salto, diseccionó modelos de paracaídas y repasó cada detalle de la huida de Cooper, no por clics ni por fama, sino porque realmente creía que podía resolverlo. Y en 2023, más de 50 años después del infame secuestro aéreo, Dan se topó con algo que te pondría los pelos de punta. Dan siguió una corazonada hasta llegar a un polvoriento almacén en Utah. El almacén había pertenecido a una mujer con vínculos familiares con Richard Floyd McCoy, Jr., un nombre que había sonado en los círculos de D.B. Cooper durante años, pero que nunca había calado del todo. Muchos pensaban que era solo otro callejón sin salida. Pero Dan había encontrado algo. Esto iba a cambiar el curso de lo que el FBI, todo el país, e incluso Dan creían saber sobre Cooper. Dentro de esa unidad olvidada, enterrado bajo cajas de libros y recuerdos, Dan encontró un paracaídas. Y no cualquier paracaídas. Se ajustaba a la descripción del que Cooper había solicitado. Este vehículo era de estilo militar antiguo, con peculiares modificaciones que coincidían con detalles específicos de archivos del FBI que databan de 1971. Pero fue el origen del paracaídas lo que le dio escalofríos a Dan. La unidad tenía un vínculo directo con McCoy, el hombre que, tan solo 5 meses después de la desaparición de Cooper,
secuestró un avión usando exactamente la misma estrategia. Fue entonces cuando Dan supo que los dos sucesos no eran una coincidencia. Este paracaídas era el único objeto que relacionaba dos crímenes sin resolver con una precisión asombrosa. Y de repente, McCoy ya no era solo una nota al pie, Dot era el favorito. Porque si ese paracaídas pertenecía a Cooper y provenía de McCoy, entonces tal vez, solo tal vez, eran el mismo hombre desde el principio. Lo que Dan encontró a continuación no fue una simple pista más. Era una verdad enterrada, oculta a plena vista, con el poder de reescribir todo lo que creíamos saber sobre el misterio más legendario de la historia estadounidense. Pero la pieza principal, oculta a plena vista, crucial para todos, era descubrir exactamente quién era Richard McCoy. ¿Quién era? ¿Y por qué sigue apareciendo en lugares extraños en el caso de D.B. Cooper? Richard McCoy, Jr. Si escribieras el currículum de Richard McCoy, Jr. sin contexto, probablemente pensarías que parece sacado de una película patriótica de Hallmark. Nacido y criado en Utah, McCoy era un mormón devoto, un veterano condecorado de la Guerra de Vietnam y piloto de helicóptero que volaba en zonas de combate y regresaba a casa intacto. También era un hombre de familia, pues estaba casado y tenía hijos. Y en el momento de su arresto, estudiaba Derecho en la Universidad Brigham Young. Sus vecinos lo describían como educado, tranquilo y profundamente religioso. Para todos a su alrededor, McCoy parecía la personificación del sueño americano, envuelto en un uniforme impecable. Detrás de esa imagen perfecta se escondía algo inesperado, porque 5 meses después de la desaparición de D.B. Cooper, se convirtió en leyenda. McCoy hizo exactamente lo mismo, pero esta vez con más fuerza. Ocurrió el 7 de abril de 1972. McCoy abordó el vuelo 855 de United Airlines en Denver con un maletín en la mano y vestido con traje. No gritó, no entró en pánico. Al igual que Cooper, le entregó una nota a una azafata y le informó con calma que tenía una bomba. Luego vinieron las exigencias de $500 en efectivo, 4 paracaídas y un avión repostado listo para dirigirse a San Francisco. ¿Les suena? McCoy ejecutó el plan como si lo hubiera estudiado, línea por línea. Tras la entrega del rescate, ordenó a los pilotos que despegaran de nuevo. Y en algún lugar sobre Utah, igual que el fantasma que lo precedió, saltó. El FBI quedó atónito. Fue un déjà vu, pero con más dinero, con más precisión y una gran diferencia. Esta vez, lo atraparon. McCoy cometió un gran error. En realidad, 2. Primero, dejó una nota manuscrita en la cabina. De esas cosas que no delatan profesionalidad. Y segundo, sus huellas dactilares aparecieron en un vaso de agua durante un vuelo. El FBI las relacionó con las de McCoy. En cuestión de días, lo localizaron en su casa de Provo, Utah, donde se encontraba con su familia. Como si nada hubiera pasado. Cuando lo arrestaron, surgieron las preguntas. ¿Por qué un hombre así, soldado, esposo, estudiante, lo arriesgaría todo por un crimen tan audaz y peligroso? ¿Y por qué su secuestro parecía una copia exacta del caso Cooper? Las inquietantes similitudes estremecieron a los investigadores. El mismo tipo de Boeing 727, el mismo escape en paracaídas por la escalera trasera, la misma calma, la misma nota. Incluso la redacción de ambas notas secuestradas presentaba coincidencias asombrosas. No solo parecía similar, sino que parecía un guión. Esto hizo que muchos se preguntaran si este tipo era solo un imitador del original, D.B. Cooper. Pero, ¿y si Richard McCoy no solo copió el estilo de D.B. Cooper? ¿Y si siempre fue D.B. Cooper? Esa pregunta perseguiría a los investigadores, alimentaría teorías conspirativas y dividiría a los expertos durante décadas. Y si cree que todo termina con McCoy esposado, bueno, quizá debería reconsiderarlo. Cuando arrestaron a Richard McCoy, uno pensaría que el FBI habría atado los cabos de inmediato. 2 secuestros, con 5 meses de diferencia, casi idénticos en estilo, tono y ejecución. Así que, por supuesto, parecía que fueron ejecutados por la misma persona. Pero, sorprendentemente, el FBI desmintió esa teoría rápidamente. Oficialmente, afirmaron que McCoy no podía ser D.B. Cooper porque tenían diferentes motivos, rasgos faciales distintos y, sobre todo, una descripción física totalmente distinta a la de los testigos. Los testigos del caso Cooper describieron a un hombre de unos 45 años, de cabello oscuro y piel aceitunada. McCoy tenía 29 años, aspecto pulcro, piel blanca y cabello más claro.
y mientras que Cooper vestía traje y gafas de sol, el aspecto de McCoy el día del atraco era más informal, más relajado, sin mencionar las notas que pasaron, que tenían una redacción ligeramente diferente. También la caligrafía diferente. El FBI se valió de esas diferencias y se marchó convencido de que McCoy era un imitador, no el original. Pero eso podría haber sido un gran error, porque al profundizar en los detalles de lo descubierto, podría revelarse que estas diferencias podrían haber sido un acto deliberado para engañar o manipular a los federales. Piénsenlo. McCoy estaba entrenado en estrategia militar. Sabía cómo operar bajo presión y cómo planificar una misión hasta el último detalle. Si era Cooper, no tendría sentido cambiar su apariencia, parecer más viejo la primera vez y luego verse completamente diferente la siguiente. Y la nota, el lenguaje alterado, el cambio de caligrafía. Bueno, vamos, cualquiera puede cambiar su caligrafía si quiere. Eso podría haber sido parte del plan. Una forma de despistar a las fuerzas del orden lo suficiente para ir un paso por delante. Cuanto más investigaba Dan Grider, más claro era. No eran errores, eran tácticas. Y entonces todo cambió. Ya no se trataba solo de McCoy y un secuestro. Era su familia. Silencio, protección y un secreto enterrado desde hace décadas. Un día, en un viejo armario en Utah, apareció un paracaídas cubierto de polvo. A simple vista, nada especial. Pero Dan lo reconoció. Mismas costuras, clips modificados y diseño militar del que el FBI tomó nota en 1971. No era una coincidencia. McCoy, veterano, amante del paracaidismo, enseñaba a empacarlos. El FBI, alertado por los videos de Grider, intervino. El paracaídas fue enviado a Quantico. Había ADN parcial, pero ahora planeaban algo mayor. Comparar con restos de McCoy o muestras de sus hijos. Todo apuntaba a una verdad incómoda. Su familia no lo negaba, solo callaba, hasta que Rick McCoy III rompió el silencio. Siempre supimos que era él. Había confesado. La madre ya había muerto. La carga podía soltarse. Internet explotó. McCoy, el héroe de guerra, era D.B. Cooper. No fue solo un crimen, fue su grito contra el caos. Y aunque murió en un tiroteo, dejó una huella imborrable. Dan Grider no buscaba fama, buscaba respuestas, y las obtuvo. La leyenda de Cooper tiene ahora rostro, historia y un paracaídas escondido por décadas. Pero la gran pregunta persiste: ¿qué más ocultaba Richard McCoy?